Si seguimos en nuestra serie Oxígeno. ¿Cuántos se están gozando con esta serie? Amén. Esta es nuestra segunda semana en esta maravillosa serie y hoy vamos a estar hablando de No estás solo. La semana pasada dimos inicio a esta serie y decíamos con el tema del oxígeno, que es vital para nosotros, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan? El oxígeno se hace vital para nuestras vidas. Como seres humanos, por supuesto que dependemos. Dios creó la atmósfera, creó las condiciones perfectas para que nuestro cuerpo, nuestras células se alimentase y estuviese lleno del oxígeno que Dios nos ha dado. Amén. Y por lo tanto, no solamente hablamos desde el punto de vista biológico, sino que decíamos que desde el punto de vista espiritual, también tú y yo necesitamos oxígeno. Repite conmigo, oxígeno. Diga, necesito oxígeno. Necesito oxígeno espiritual. Amén. Y estuvimos conversando de tres aspectos que nos robaban el oxígeno. Rápidamente hablamos de la soledad, muy por encima. Hablamos también del miedo. Hablamos un poquito también de la depresión, etcétera, que son algunos de los escenarios que nos quitan, nos roban el oxígeno. Y en esta tarde vamos a amplificar un poco más el no estás solo, el tema de la soledad, porque quiero decirte que no estás solo, y esto lo voy a recalcar a lo largo de esta predicación. De manera entonces que la soledad es un cambio en una condición universal para millones de personas. Actualmente muchas personas experimentan la soledad. Actualmente muchas personas, de alguna forma, yo creo que todos los que estamos acá, de alguna forma u otra, en algún punto nos hemos sentido solos. En especial cuando salimos de nuestros países, ¿cierto? Todos los que estamos aquí somos latinoamericanos o hispanohablantes, venimos de otras naciones. Y al llegar quizás a esta tierra te sentiste un poquito solo o sola. Quizás decía, bueno, llegué a una nueva tierra, un nuevo idioma, unas nuevas características. Y quizás pasó por allí un momento la soledad. Recordabas con añoranza aquellos tiempos en tu nación, quizás recordabas viejos momentos con tu familia, y de pronto te ves en esta nación. Pero déjame decirte que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Vamos a oxigenarnos con la palabra del Señor, porque el día de hoy quiero hablar sobre una historia interesante. Pero antes de eso veamos rapidito lo del oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido, decíamos. Pero se hace vital para el cuerpo, ¿cierto? Para la vida, para la existencia no solamente del hombre, sino también de los seres vivos. Ahora, yo quisiera que en esta tarde nos pasemos por una historia, porque hubo alguien en la Biblia, no uno, hay muchos, pero en este caso quiero hablarte de la vida de un personaje en particular, un hombre de Dios que vivió tiempos de soledad. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Dice de esta manera: cuando Acab, rey de Israel, llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Oh, vaya. Quiero hablarte de Elías, el profeta Elías, como decía, un hombre de Dios. Vamos a ver algún contexto histórico para ubicarnos en quién era Elías y cuál fue la función que cumplió delante de Dios, a qué Dios lo llamó. Veamos que aparece por primera vez en Primera de Reyes, en el libro de
Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Profetizó durante el reinado del rey Acab, rey de Israel. Hago un breve paréntesis. Acab era el rey, porque recordemos algo, Israel sufrió una división de reino. Anteriormente estaba todo unificado en lo que fue el tiempo de David, de Salomón, pero posteriormente sufre una separación y queda el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, mientras que en el reino del sur estaba compuesto por 2 tribus. Ahora, lo interesante es que la labor de Elías era profetizar justamente durante el reinado de Acab, que fue el rey de Israel en el norte. Estaba Israel al norte y estaba Judá al sur. Por lo tanto, anuncia juicio por idolatría a Israel. El corazón de Israel se había ido en pos de otros dioses. Demuestra el poder de Dios. Uno de los profetas que hizo señales, milagros, prodigios, el poder de Dios así tangible en lo material, lo mostró el profeta Elías. Y por lo tanto también llama al arrepentimiento del corazón del pueblo de Israel. Llama a que el corazón del pueblo de Israel volviese a conectarse con Dios. Veamos en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, cómo comienza mostrando Elías. Dice: entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galat. Lo que da a entender con esta frase, uno de los moradores de Galat, era una persona sencilla, de campo, vivía ahí en los poblados de Galat, pero escogido por Dios para un propósito. Quizás era uno más en medio de todos. Quizás era una persona con una vida corriente, quizás se dedicaba a algunas labores del hogar, algunas características de pronto como tú y yo hacemos. Tenemos un trabajo, tenemos una familia, estudiamos, nos dedicamos a ciertas cosas, ¿cierto? Asimismo, quizás podemos sentirnos identificados con Elías. Pero este hombre fue llamado por Dios para algo mucho más grande. Veamos lo siguiente. En cuanto a su temperamento y carácter, era enérgico, confrontador y valiente. Era un hombre con ímpetu, con entusiasmo. Al momento de ser lleno del Espíritu Santo, profetizaba con mucha pasión, profetizaba con muchas ganas. Dice que se enfrentó solo a 450 profetas de Baal y 400 de Acera en el monte Carmelo. Recordamos aquella escena donde básicamente dice: llama a los profetas que ofrezcan ahí un holocausto sin que se consuma, no le pongan fuego, y yo por el otro lado voy a poner el toro picado en pedazos. ¿Y qué sucedió? El Dios verdadero es el que va a mandar fuego. Sucede rápidamente que cuando Elías ora o clama, cae fuego del cielo y consume el holocausto obviamente del toro que había preparado Elías. Delante del pueblo lo hizo para que se diese a conocer que solo Dios era el Dios verdadero, que el Dios de Israel era el Dios al que debían adorar y buscar. Finalmente, este hombre confronta con el pueblo a estos falsos profetas de Baal y los mata a filo de espada a él y a los 400 profetas de Acera. Imagínense la situación. Pero al mismo tiempo, en sus características y en su temperamento, era un hombre emocional y vulnerable. De pronto sufría algunos altos y bajos. Quizás nos parecemos un poco a un Elías. A lo mejor tenía una sangre por ahí medio latina, ¿no? Que de repente, y de repente andaba. Pero este hombre se sintió solo. Y justamente el pasaje que leímos hace un momento describe su corazón, describe lo que está en lo profundo de él, pero a través de su vida vamos a ver por qué este hombre llegó a ese punto. ¿Qué fue lo que pasó con Elías para que se sintiese solo? ¿Qué pasó con él? Vamos a revisarlo porque en esta tarde iremos avanzando, pero antes de meternos en aguas profundas, vamos a comenzar por definir la soledad. Soledad es estar sin compañía, separado de los demás, no frecuentado por seres humanos, produciendo una sensación de desolación. Otro concepto, otra definición es
carencia voluntaria, la persona lo decide, o involuntaria, la persona quizás no lo decide, pero de alguna manera, carencia voluntaria o involuntaria, queda sin compañía. No tiene carencia de compañía, quiero decir. Bueno, ya teniendo clave esta idea de la definición, a continuación vamos a ver 4 claves para superar la soledad a través de la vida de Elías. ¿Ok? Y es que la soledad no se trata necesariamente de estar solo por sí mismo. Puede ser la percepción de sentirse solo o aislado, lo cual equivale a una especie de estado mental. ¿Se recuerdan que la semana pasada también mencionábamos algunos 2 tipos de soledad? Decíamos que está la soledad emocional, que es que tienes personas a tu alrededor, pero te sientes solo. O la soledad social, donde simplemente te toca separarte físicamente de personas a las que amas o a las que tienes cierto grado de aprecio, y al irse de tu vida te dejan un vacío y una sensación de soledad. Pero vamos a ver estas 4 claves para superar entonces esta soledad. Y en primer lugar, yo quiero invitarte a que diagnostiques la enfermedad. En primer lugar, cuando usted como persona tiene alguna serie de síntomas físicos, usualmente usted me siento mareado, me siento mal, yo no sé qué me pasa. ¿Qué hace usted? Usted agenda una cita, hace un appointment, como le dicen aquí, y visita al médico para que lo chequeen, para que diagnostiquen. Pero usted va al médico porque usted presenta unos síntomas, ¿cierto? ¿Estamos aquí o no estamos? Usted presenta unos síntomas y usted se prepara y dice: yo voy al médico para que me chequeen, me saquen la sangre, me hagan los exámenes, procedan a hacerme una revisión física, me midan la presión arterial, etcétera, 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 ¿cierto? Vamos a ver esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 5 y 9. Se recuerdan que Elías se quedó acostado en el árbol, ¿cierto? Vamos a ir porque me gusta que mantengamos el hilo. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. El dormilón. Vuelve el hombre a echarse. Verso siguiente dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Bien, diagnostica la enfermedad, nuestro primer punto. Vamos a recapitular. Profeta Elías, hombre poderoso en el sentido de que Dios lo usaba poderosamente, hombre escogido por Dios. Desciende, oraba, descendía fuego del cielo, consumía el holocausto, mató a 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Un hombre enérgico, con todas las capacidades. Y de pronto, cuando el rey Acab se entera de esa situación y se la comenta a Jezabel, ¿cuántos de los que están aquí recuerdan un poquito la historia de Acab y Jezabel? Jezabel, que en algún momento estudiamos, una mujer que había gobernado y dominado totalmente a su marido. Lo había doblegado a tal punto que ella usaba el sello de autoridad del rey para emitir incluso edictos. Había hecho pecar a la nación de Israel. Había permitido que dioses ajenos entraran a Israel. Que levantasen templos, imagínense, dentro del territorio del pueblo hebreo. Ahora había también templos de Baal. Qué terrible situación. Y esta mujer, cuando se entera que le mataron a sus profetas, te voy a buscar y te voy a matar. Y de pronto Elías, cargado de miedo, va y sale corriendo.
Pero algo interesante es que él se queda solo. Así que cuando nosotros hablamos de diagnosticar una enfermedad, lo primero es identificar los síntomas de la enfermedad. Hay que identificar cuáles son esos síntomas de la soledad. Necesitamos identificar qué era lo que había en el corazón de Elías que le provocó este estado de ánimo, que se metió en esta burbuja mental, que se metió en esa situación. Vamos a identificar esos síntomas. Hay algunos de ellos que son aislamiento social, apatía, desmotivación, problemas del sueño, bien sea que tenga insomnio, es decir, que no pueda dormir, o hipersomnia, que duerma demasiado, dificultad para socializar, uso excesivo de redes sociales, sí, sobre todo porque Elías tenía Instagram, es una broma. Pero imaginémonos este contexto. Vamos a ver ahora a través de la palabra de Dios cómo Elías presentaba algunos síntomas de soledad. Y vamos a ver qué es lo que posteriormente sucede o cuáles son los pasos siguientes que tú y yo, conforme a la palabra de Dios, podemos dar para salir de esa situación. Porque la soledad nos quita el oxígeno. El aislarnos nos roba el oxígeno. Nos roba propósito. Nos roba dirección. Nos deja estancados, no nos permite avanzar. Cuando tú y yo vamos y nos encerramos en la habitación y quedamos allí por horas, se está perdiendo el propósito. Se está consumiendo lo más valioso que Dios te ha dado, que es el tiempo. Dios te quiere usar, pero ¿qué vas a hacer? Primera de Reyes capítulo 19 versos 4, 3 y 4 dice: se fue a Beerseba, una ciudad de Judá. Presta atención. Cuando él sintió miedo, ¿qué hizo? Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Elías? Y dejó allí a su sirviente. ¡Peng! Error. Error. Dejó al sirviente allí. Debió traérselo. Véngase conmigo. Verso 4 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Por lo tanto, lo primero que vemos, el primer síntoma que presenta Elías es aislamiento social. Decide aislarse. Decide aislarse. Mejor me quedo solo. ¿Te acompaño? No. Solo estoy bien. Pero mira, no te vayas. Si quieres, yo estoy contigo un ratito. No, déjame en paz. Quiero estar solo. Quiero estar sola. Aislamiento social. Veamos los versos siguientes. Primera de Reyes capítulo 5 verso 6. Entonces se acostó y durmió. Pajarito, se acostó a dormir. Debajo del árbol. Así estaría bueno ese árbol que se echó a dormir, ¿verdad? Mientras dormía, ¿qué pasó? Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Así que comió y bebió. ¿Y qué hizo? Y volvió a acostarse. Eso se llama hipersomnia y apatía. Tenía apatía. Estaba durmiendo más de lo normal. No quería levantarse de la grama porque no tenía cama, supongo. Usted por lo menos tiene una cama sabrosa para dormir. Peor. Porque ahora con ese memory foam usted se acuesta y te deja hasta la forma del cuerpo. Y usted queda ahí. ¿Cuándo se levanta usted de esa cama? ¿Ah? Es que mi cama es de memory foam. Ya lo quiero ver por ahí en Amazon buscando el memory foam para la cama. Dormía demasiado. Tenía apatía. Quería estar solo el hombre. ¿Por qué, Elías? ¿Por qué? ¿Alguien Dios le está hablando? Diga amén. Diga aleluya. Identifican los síntomas. Ya los estuvimos viendo: aislamiento social, apatía, desmotivación. Sí lo hago. Como el Chapulín, ¿se acuerdan? Sí lo hago. Problemas de sueño. O duerme mucho o duerme poco. Dificultad para socializar.
Y en nuestra actualidad, uso excesivo, nos metemos en Instagram, Facebook, TikTok, scrollea, dale para arriba, y pasamos horas, pero es una manera como de aislarnos de la realidad. Elías decidió aislarse de la realidad. El siguiente punto en esta tarde es: acepta el diagnóstico. Vaya que nos cuesta aceptar el diagnóstico. Nos dicen algo y somos más tercos que una mula. No queremos hacer caso, no queremos oír. Aceptemos el diagnóstico. Fíjense que en el caso de Elías, después que comió y se levantó, fue al monte Sinaí. Pero hay algo interesante: Elías necesitaba aceptar el diagnóstico por el médico de médicos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro médico. Así que si el Señor nos habla, aceptemos lo que nos dice. Con humildad, con amor, aceptemos lo que Dios nos dice. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche otra vez a dormir. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Pregunto, ¿será que Dios no sabía qué hacía Elías allí? ¿Será que Dios no sabía que Elías estaba pasando por un momento de tristeza? ¿Que su corazón se estaba apagando? ¿Que tenía miedo? ¿Que no sabía, tenía ansiedad sobre su futuro? ¿Que no se sentía seguro? ¿Será que Dios no conocía esto? Por lo tanto, concluimos que esta pregunta no era para Dios obtener información, para saber qué haces aquí, Elías, cuéntame. En el caso de nosotros, si hacemos la pregunta, sí, es para obtener información. Pero como Dios todo lo sabe, todo lo conoce, es omnisciente, todo lo conoce, esta pregunta está dirigida para Elías. Por lo tanto, Elías tenía que darse cuenta a través de esta pregunta que él estaba solo. Necesitaba aceptar su diagnóstico de soledad. Necesitaba entender qué era lo que Dios le estaba diciendo. Él estaba aislado, se sentía solo, pero sabemos entonces que no era una pregunta para Dios, sino para él. Para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, para que se diera cuenta de las decisiones que estaba tomando. A veces Dios nos tiene que hablar. ¿Qué estás haciendo? Para nosotros reaccionar. Para nosotros decir, es verdad, no puedo seguir en esta dirección. Si sigo en esta dirección, me voy a hundir. Si sigo caminando por este camino, algo me va a pasar. Así que si Dios te está hablando, presta atención, porque Dios te quiere sacar de allí. Porque Dios no quiere que estés solo. Porque Dios no quiere que estés en esa situación. Dios te quiere levantar, porque sabe que esa situación te roba el oxígeno, te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba la gana de vivir, te roba las ganas de avanzar. Así que quiero invitarte al segundo punto en esta tarde, que es: expresa tu necesidad. Cuando Dios te habla y te pregunta qué te pasa, qué haces aquí, usted abra su corazón y exprésele su necesidad al Señor. Nadie te va a comprender mejor que Dios. Nadie va a entender mejor la situación por la que tú estás pasando que Dios. Si hay alguien que se preocupa, ese es Dios. Si hay alguien que te quiere ver bien, ese es Dios. Así que exprésale tu necesidad, ábrele tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 9 y 10 dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y que respondió Elías, le dijo: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo y derribó tus altares
y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías le abre su corazón a Dios. Le manifiesta qué es lo que le preocupa, qué es lo que le inquieta. Tú y yo necesariamente, como parte de los puntos anteriores, para identificar, para aceptar el diagnóstico, necesitamos expresarle a Dios nuestra necesidad. Cuando usted habla, usted también se está dando cuenta de lo que le está pasando a usted. Cuando usted ora al Señor y le dice cómo usted se siente, usted al mismo tiempo, esa oración, Dios la puede usar para hacerte consciente de lo que tú estás viviendo, para hacerte consciente de lo que estás pasando, para traer solución a lo que está sucediendo. Exprésale tu necesidad al Señor. Y en medio de la necesidad, tómate el tiempo para explorar cuáles son las causas por las cuales te sientes o estás en esa soledad. Pueden haber muchas las causas, son muchísimas. Vamos a explorar algunas de ellas. Sentimiento de inferioridad o baja autoestima. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Te estás hablando con valores? ¿Te estás hablando como una persona que no vales? ¿Qué mentira te estás permitiendo que el enemigo te diga? Ansiedad social. ¿Te incomoda? ¿Te da miedo o te incomoda estar con las personas? ¿Por qué? ¿Por qué te incomoda estar con las personas? Miedo a ser lastimado. Sí, quizás las malas experiencias, por ejemplo la traición, el rechazo, el abuso. Alguien puede preferir aislarse como mecanismo de defensa. Cuando te lastiman y queda una huella, tienes miedo a que vuelva a ocurrir. Y quizás por eso te aíslas. O tal vez la vergüenza o la culpa. Sobre ti te estás culpando, tienes una vergüenza en ti mismo. Quizás pasó algo, quizás hiciste algo mal y no soportas. O quizás no hiciste nada y te estás culpando, te estás castigando, te estás dando con un látigo. Evitar el contacto para no enfrentar juicios o recuerdos dolorosos. Quizás hubo algo que pasó que te dio dolor y tú dijiste, no debía haber dicho eso. No debió esto pasar. O tal vez tengas algún tipo de depresión o tristeza profunda. El aislamiento puede nacer del desánimo, la falta de motivación o la pérdida de interés en las relaciones. O tal vez desconexión en las relaciones, mantenerte alejado e incomunicado, no escuchar cuando te hablan. O tal vez dificultad para confiar en otros. ¿Qué imagen te hiciste de otros? ¿Te hicieron daño? Y si no te han hecho daño, ¿qué te estás imaginando? Cuando ha habido quizás decepciones, la persona puede evitar abrirse. Alguna decepción, lo entendemos. Pero si de pronto te sientes ofendido por algo que no te hicieron, o quizás imaginaste un escenario que no fue cierto, o quizás pensaste mal de que te podían, y dijiste, no, esta persona no me ama, yo me voy. Prefiero mantenerme desconectado, prefiero mantenerme alejado. ¿Cuáles son esas? Explora esas causas. ¿Cuáles son esas causas? ¿Qué te causa que quieras estar solo? ¿Qué es lo que sucede? Quizás los problemas de comunicación o los conflictos familiares. No te estás comunicando correctamente con los miembros de tu familia. La sensación de vacío o desconexión. No conectas. Hay un vacío, una ausencia de una persona. O la resignación, como es el caso de es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Te suena familiar? O simplemente evasión de la realidad. Usar la soledad como escape de responsabilidades o problemas. Un escape. ¿Qué te está causando? Nótense que en Elías, sin lugar a duda, había miedo. En Elías quizás había miedo a ser lastimado. O tal vez
Obviamente dificultad para confiar en otros, no confiaba, pero fíjense que no podía poner ni siquiera su confianza en Dios. Si ya Dios había consumido, si ya Dios había hecho señales, prodigios, milagros, ¿por qué no podía confiar en que Dios lo iba a guardar? Tantas preguntas que podemos sacar de esta vida de Elías. Y esto nos conectan con nuestro tercer punto en esta tarde: consecuencias de la soledad. Ciertamente, todo lo que se genera o todo lo que hacemos, todas nuestras acciones generan consecuencias. Cuando nosotros nos dejamos arropar por la soledad, pueden aparecer consecuencias. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4 dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Nótese que dice, ¿pidió qué? Morirse. En un día ya estaba consumido. Basta ya, Señor, quítame la vida. Quería que hasta Dios le quitara la vida. Ya quería desaparecer a Elías. La consecuencia de haber dejado al siervo allá: quédate aquí, me voy solo, no me sigas, chao. Y se fue solo. Y en un día de camino, en 24 horas ya el hombre se estaba muriendo. ¿Qué pensamientos había en Elías? Aquí llegó todo mi fin, este es mi fin, no voy a poder seguir avanzando, hasta aquí llegó todo. Elías dejó que los pensamientos lo dominaran, los pensamientos negativos. Él permitió que los pensamientos negativos gobernaran su cabeza. Te pregunto, ¿y eran verdad esos pensamientos? ¿Era verdad esos pensamientos a tal punto de dejar al siervo e irse solo? ¿Cuál es la verdad en todo esto? ¿Realmente estaba solo? ¿Realmente Elías estaba solo? Pero vamos a ver las consecuencias. Obviamente la primera consecuencia para Elías es que cayó en depresión. Elías cae en depresión, pero vamos a ver algunas consecuencias de la soledad. Si nos aislamos, puede darnos ansiedad, un trastorno del miedo. Si nos aislamos, puede darnos depresión. Si nos aislamos, puede darnos una alteración del estado de ánimo. Si nos aislamos, el sistema inmunológico se deprime, nos enfermamos, nos da gripe, el virus nos agarra, te da un fiebrón, te cuesta pararte de la cama. Puedes llegar incluso a sentirte sin valor, cosa que es mentira. Pero puede pasar por haberte aislado, te puedes llegar a sentir sin valor. Lógico, es una consecuencia. Y nos puede llevar al punto de tomar decisiones drásticas, como fue el caso de Elías, que deseó hasta la muerte de él mismo. Decía, Dios mío, quítame la vida, qué martirio. ¿Tan rápido, Elías, te olvidaste de lo que hice? ¿Tan rápido te olvidaste cuando estuve contigo allí? Cuando te saqué de aquel lugar. ¿Tan rápido te olvidaste de las bendiciones? ¿Tan rápido te olvidaste que cuando estuviste con la viuda de Sarepta pude traer harina y aceite para que nunca te faltase alimento? ¿Tan rápido, Elías, te olvidaste que el fuego cayó del cielo cuando simplemente orabas o clamabas o gritabas o lo pedías? ¿Tan rápido te olvidaste? ¡Wow! Hay un escritor que se llama Nicky Cruz. En su libro Solitario pero no solo, él menciona lo siguiente: si bien algunos suicidios son inducidos por las drogas, la mayoría de los suicidios entre los jóvenes o los intentos de suicidio entre ellos tienen detrás una historia de infelicidad, temores o soledad. No te aísles, no te quedes solo, no te quedes solo. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para quedarnos simplemente en causas, consecuencias.
Yo estoy aquí para decirte que apliques la medicina contra la soledad. Te quiero invitar a que apliques la medicina contra la enfermedad de la soledad. Es que tenemos a un médico que es por encima de todos los médicos. Tenemos el sanador que está por encima de todos. Tenemos el autor de la vida, el que conoce lo profundo de tu corazón, el que conoce lo profundo de tu ser. Ese es Dios. Y Dios te va a sacar de allí, porque Dios nunca te ha dejado solo o sola. Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha visto tus pasos. Cuando faltó, Dios proveyó. Cuando te quedaste sin trabajo, Dios levantó. Cuando estaba difícil, Dios abrió. Cuando tenías miedo, Dios te dio la victoria. Él es el antídoto. Él es la medicina. Y tu alma, tu ser, tu espíritu necesita la medicina de Dios ahora. Hoy necesita la medicina de Dios. Nótese esto. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 en adelante. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Después que estaba en la cueva, ojo, atención, ¿dónde estaba Elías? Estaba en la cueva, en la montaña, en el monte de Sinaí. Ya había llegado hasta allá. Salió del árbol, ¿se acuerdan del árbol? Luego llegó ¿a dónde? A la cueva, a la montaña. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Imagínense todos estos hechos. Eso, ahí ocurrió de todo. Eso pasó de todo en un momentico. Un tormenta, incendio, terremoto. ¡Ay, Dios mío! Cuando Elías lo oyó, en medio del susurro, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Verso siguiente. ¿Tengo el verso 15 o termina ahí? Él volvió a responder lo mismo. Señor, yo soy el único. Lo mismo, lo volvió a responder, tal cual. Como un reloj. Es que, Señor, mira mi situación. ¿Y qué le dijo Dios? Dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Amén. Aplica la medicina contra la soledad. Dios le mandó un terremoto. Hay veces que Dios tiene que moverte el piso. Hay veces que Dios tiene que prender un incendio. Hay veces que Dios te tiene que pasar por el frente un tornado para que reacciones. ¿Qué tiene que hacer Dios para que reacciones? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para sacarte de esa situación? ¿Tiene que tumbar el piso? ¿Tiene que tumbar los árboles? Señor, si prende la luz, aquí estás tú. Lo que le gusta hacer la prueba. Señor, si se prende la luz, tú estás aquí. Y sé que estás conmigo. Ajá, sí, eso es lo que quiere. Bueno, a Elías le prendió el incendio. Cuidado si no se te incendia la casa y después no te quejes. ¿Estás pidiendo una prueba? ¿Estás pidiendo una señal? ¿Qué señal estás pidiendo? Así que el primer antídoto, la primera medicina que te tienes que tomar, agarre la cuchara, eche el jarabe de Dios y bébase la primera cucharada conmigo. Vamos ahí. Disfruta a Dios. Disfruta a Dios. Esa es tu primera cucharada. Disfruta a Dios. Primera de Reyes, capítulo 19,
verso 15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Dios le habló, Dios le dio dirección. Regrésate, papá, dale para atrás. Dios le habló, pero si Dios le habló, significa que Dios está con él. Que Dios siempre estuvo con Elías. Le dio dirección. Bueno, ya que no reaccionas, dale para atrás, regrésate. Elías necesitaba reaccionar. Elías necesitaba darse cuenta que en ese estado de dormidera, que con esa apatía que tenía, que con ese aislamiento no iba a conseguir nada. Elías tenía que darse cuenta que eso lo estaba hundiendo y Dios tenía que sacarlo de allí. Así que tómese su primera cucharada y diga: voy a disfrutar a Dios. Y bébase su cucharada. Disfruta a Dios. Disfrútalo. Siempre ha estado contigo. Lo siguiente es: disfruta a otros. Disfruta a la gente que está a tu alrededor. Sabes, hay gente que te ama, que te valora. Así que sácate esa basura de la cabeza de que no te aman. Sácate esa basura de la cabeza que te quiere decir que no vales. Sácate esa basura de la cabeza donde tu vida no tiene sentido. Sácalo, porque es una mentira del diablo. Tienes que sacarla de tu vida en el nombre de Jesús. Tienes que renunciar a eso. Y agarre la cucharada, la segunda cucharada, y métasela en la boca y disfrute a otros. Disfrute al hermano, al primo, al amigo, a su mamá, a su papá, al que tenga al lado. Disfrútelo. Porque el que está al lado quiere lo mejor para ti. El que está a tu lado no quiere verte en esa situación. Dios pone gente a nuestro alrededor. Pero Elías no lo entendía, así que el Señor le tuvo que hablar. Mira, tómate la cucharada, Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hacia el desierto de Damasco. Dale para allá, para Damasco. Vamos, para Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Solución, Dios está dando solución. Después unge a Jehú para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo para que tome tu lugar como mi profeta. Preservé a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. No estás solo, Elías. Tu sentir de lo que hizo el pueblo, de que el pueblo se apartó, de que el pueblo no, sabes que tú no estás solo. Hubo 7,000 que no se arrodillaron ante esos dioses ajenos. Así que no eres el único, Elías. Hay otros que están contigo, Elías. Hay otros que tienen el mismo sentir que tú. Hay otros que te comprenden. Hay otros que entienden tu situación. Hay otros, sí, hay otros. Está Jehú, está Eliseo, un gentío. Ahí están todos. Y 7,000 más. ¿Ya se tomó la segunda cucharada? ¿Está listo para la tercera? ¿Está listo para tomarse la tercera cucharada? Tómesela pues. Vamos con la tercera cucharada. Disfruta tu comisión de vida. Disfruta la misión que Dios te ha dado. Disfruta a lo que Dios te ha llamado. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8 dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, cuando estaba ya en el árbol, ¿se acuerdan? En el árbol, vamos al árbol. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Tenía un viaje, Elías. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas. ¿Qué hizo la comida? Le dio fuerzas suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios.
Dios seguía en el asunto. Cuando estuvo bajo el árbol, cuando estuvo en la cueva y cuando lo envió para que saliese, Dios estuvo siempre, siempre. Pero tú necesitas disfrutar la misión que Dios te ha dado. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades, características. Dios te ha dado tanto. Mira tu mano, mira tu huella dactilar. Eres única, eres único. No hay otro igual. Eres una pieza en el rompecabezas de Dios. Por lo tanto, vales oro, vales demasiado. Vales demasiado. Así que disfruta cuál es la misión que Dios tiene para ti. Disfruta lo que Dios te ha llamado. Tómate tu cucharada de medicina y acuérdate a qué te llamó Dios. Acuérdate por qué estás aquí. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque pasó, bueno, se dio la oportunidad y estoy aquí. No, estás aquí porque Dios sigue obrando en ti. Estás aquí porque Dios sigue trabajando en tu corazón. Estás aquí porque cosas maravillosas Dios tiene para tu vida. Amén. Ay, Dios mío. ¿Amén o no amén? Amén. A eso es, iglesia. Así que quiero ir cerrando con esta frase. Levántate, come, fortalécete en el Señor y sigue adelante. Levántate, come, fortalécete en el Señor y sigue adelante. El partido de la vida no ha terminado. Esto apenas empieza. Ponte sobre tus pies. Quiero decir algo más. Quiero decirte algo más. Tenemos grupos familiares. Tenemos reunión de mujeres. Tenemos matutinos de hombres. Tenemos nuestras reuniones dominicales. Venga a los cultos. Venga a nuestros servicios. No se desconecte, no se quede solo. Intégrese. Aquí hay hermanos en la fe que te aman. Aquí hay hermanos en fe que esperan por ti. Aquí hay hermanos que están esperando a que tú sigas adelante para animarte, para levantarte, para sacarte de esa situación. Así que yo quiero invitarte a que te mantengas en contacto con nosotros. Escríbenos para saber de ti. O coméntale a los líderes, exprésale lo que estás viviendo. Habla con Dios, pero también comunícate con los demás. No somos adivinos. No somos adivinos, no sabemos qué pasa contigo, si te sientes mal o no. Podemos mandarte un mensajito para saber cómo estás, pero necesitas comunicarte. Si tú no te comunicas, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que te pasa? ¿Cómo sabemos lo que vives? ¿Cómo te podemos ayudar? Necesitas comunicarte, necesitas expresarte. Así que recuerda que estás en una iglesia, en tu iglesia, en el lugar que Dios te trajo. Amén.